Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Hoy les traje otro tema para hablar que está relacionado con la problemática del agua en Argentina. Como sabemos, el agua es un bien común, ¿sí? Es decir, es un bien en el que todos tienen acceso o deberían de tener acceso, en los que se pueden ver beneficiados y también al mismo tiempo se pueden ver perjudicados por su mal uso. Como sabemos, el agua es un recurso fundamental para la vida, ¿sí? Es insustituible, eh, porque lo necesitamos, digamos, para insumo propio, ¿sí? Para poder mantener nuestras funciones vitales. Por eso la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Lo ha decretado, el acceso al agua de calidad, ¿sí? Como un derecho humano. Sin embargo, en la Argentina eh, son muchos los problemas ambientales, ¿sí? que afectan la calidad y la disponibilidad del agua, eh, y también obviamente cuestiones políticas, sociales, económicas, que inciden sobre el acceso a este recurso tan vital. Para el año 2030, la ONU también estima reducir en gran medida el porcentaje de personas en el mundo, ¿sí? que aún no presentan o no tienen acceso a agua potable y a servicios de saneamiento, ¿sí? Estamos hablando de aquellos servicios como por ejemplo el tratado de los efluentes cloacales. En el caso de la Argentina, sí tenemos que empezar a plantear dos situaciones quizás un tanto distintas, porque podemos decir que por momentos hay abundancia en algunas zonas, pero en otras hay escasez. Cuando hablamos de escasez no solamente tenemos que tener en cuenta la parte natural, ¿sí? Es decir, la morfología, el relieve del territorio argentino hacen que eh, no sea de manera igual esa disponibilidad de agua, ¿sí? Pero también, obviamente, hay acciones humanas, ¿sí? Como el derroche del agua o la contaminación, ¿sí? La apropiación privada de este recurso, que también hacen que escasee. Para tener en cuenta, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que el 70% de la superficie terrestre, ¿sí? Está compuesta por agua. De ese 70%, el 97% es salado, ¿sí? Está presente en los mares, en los océanos, por lo cual no es apta para el consumo humano, ni tampoco por su alta salinidad, claro está, para el riego. Entonces solamente nos queda un 3% de los cuales el 80% se encuentra en estado congelado, ¿sí? Digamos, en lo que se llama la criósfera, que son esos lugares como por ejemplo los glaciares, ¿sí? O las nieves eternas de los picos altos de las montañas, donde obviamente el acceso para poder consumir directamente esa agua es muy complejo, por lo que la parte que tenemos acceso es muy acotada, es muy pequeña. De allí que reside la importancia de cuidar el agua. Como podemos ver en estos mapas, ¿sí? El mapa de la izquierda lo que nos está mostrando es la distribución de las precipitaciones en Argentina, ¿sí? Como decíamos recién, hay zonas que son más abundantes y otras que van a escasear. Como podemos observar en el color celeste más claro, ¿sí? Son aquellos lugares donde las precipitaciones son muy bajas, ¿sí? Se registran precipitaciones anuales menores a 400 e incluso en algunos menores a 200 milímetros anuales, por lo cual estamos hablando prácticamente de una aridez máxima. A medida que nos vamos acercando hacia el este, ¿sí? También por una cuestión de cercanía al océano y a distintos ríos, ¿sí? Que también lo podemos ir comprobando con el mapa de la derecha, ríos de mayor caudal, por supuesto, las precipitaciones aumentan, incluso llegando a más de 800 milímetros de precipitaciones anuales.
Nosotros acá tenemos que marcar como zonas más importantes, ¿sí? De ríos, la cuenca del Plata, que en el mapa de color verde, en el mapa de la derecha lo vemos con el de color verde, eh, que es una de las cuencas, ¿sí? Más importantes del mundo, tanto por sus dimensiones como por la potencialidad que tiene esa cuenca, ¿no? Tiene una superficie aproximada de 3 millones de kilómetros cuadrados. Em, Obviamente que se extiende por varios territorios, ¿sí? Nosotros tenemos como países limítrofes, en este caso a Paraguay, Brasil y Uruguay, compartiendo esta cuenca, ¿sí? Em, Ahí lo que tenemos como fundamental son el río Paraná, el río Uruguay y el río Paraguay, ¿sí? Este, donde, por supuesto, luego van a terminar desembocando en el río de la Plata. Y allí es donde se desarrolla la zona eh, más densamente poblada e industrializada, ¿no? De allí la potencialidad que decíamos de esta cuenca, de la cuenca del Plata. Sin embargo, no solamente podemos ver cursos de agua sobre la superficie, ¿sí? de nuestro país, sino también podemos verlo por debajo del suelo. Eh, en este caso se llaman aguas subterráneas, ¿sí? Que se forman por la infiltración, es cuando el agua va infiltrando, el agua continental, es decir, el agua que queda dentro de nuestro territorio va infiltrando y se va acumulando por debajo, ya que hay rocas impermeables. En este caso, la acumulación forma lo que se llaman acuíferos y son reservas de agua dulce muy importantes, justamente de allí que siempre y cuando, digamos, no estén contaminadas, ¿no? Por supuesto, son muy importantes ya que son aguas potables. Y uno de los acuíferos más importantes que tenemos, y también es a nivel mundial, es el acuífero Guaraní, que también, como vemos en el mapa, está compartido por Uruguay, Paraguay y Brasil. Por lo que a veces, como decíamos recién al inicio del video, que son bienes comunes, el uso y el mal uso de un bien común perjudica al resto, por lo cual a veces ponerse de acuerdo con la gestión y la administración de este acuífero en particular genera ciertas tensiones entre los países. También nosotros hemos tenido, por ejemplo, conflictos con Uruguay por la ubicación de pasteras, ¿sí? Que son aquellas empresas que se dedican a la fabricación de papel, por el vertido de sus efluentes, ¿sí? Es decir, aquellos residuos los vierten sobre el río, ¿sí? En este caso el río Uruguay, por lo cual Argentina y Uruguay habían ingresado en litigios, ¿sí? En varios conflictos que llevaron muchísimo tiempo y que incluso hasta el día de hoy no se han terminado de solucionar. Bien, ahora vamos a ver un poco lo que son los usos del agua dulce. Según la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? La OMS, el consumo del agua dulce se reparte fundamentalmente y más de la mitad para la agricultura, ¿sí? Para un 65% es para la agricultura, luego un 25% para la industria y un 10% para el consumo humano, ¿sí? El uso, digamos, doméstico. Para Argentina la distribución es prácticamente de la misma manera. Con respecto a la agricultura, en Argentina, como decíamos, en las zonas del oeste, fundamentalmente en la región cuyana, son áreas donde no se registran muchas precipitaciones, por lo cual el riego es algo que es muy utilizado. Sin embargo, en muchos casos, el hecho de no contar con la mejor tecnología o no contar con el dinero suficiente para instalar sistemas de riegos por goteo o aspersión, ¿sí? Que serían, el goteo serían, digamos, liberan gotitas, o un chorrito fino, y el riego por aspersión sería pulverizar en forma de lluvia. Lo hacen por inundación, por ejemplo, con lo cual hay una baja eficiencia, ¿no? En la utilización del uso
del agua, por lo cual el derroche es muchísimo. Otro aspecto a tener en cuenta en relación a la agricultura y sobre todo la ganadería es el tema del agua virtual. Muchas veces las frutas, las verduras, los cereales, e incluso la carne, no se tiene en cuenta la cantidad de agua necesaria para la fabricación de esos bienes o productos agrícolas o industriales, ¿sí? Esa cantidad de agua se la llama agua virtual justamente. Para saber qué cantidad de agua virtual contiene cada producto se realizan distintos cálculos, digamos, por ejemplo, qué cantidad de agua absorbe el pasto que alimenta una vaca, hasta que, bueno, también, por ejemplo, no sé, qué, cuánto se utiliza de agua para la refrigeración de la cadena cárnica, digamos. Por lo cual, para poner un ejemplo, para obtener 1 kilo de carne vacuna se necesitan 16.000 litros de agua. Si tenemos en cuenta este dato, y nosotros pensamos que Argentina, por supuesto, exporta muchísimos productos agrícolas y ganaderos, también de alguna cierta manera estaríamos exportando esa agua virtual. El debate, digamos, o al menos la reflexión sobre este tema sería pensar si el precio internacional que se paga por nuestros productos está incluido, digamos, se tiene en cuenta esos daños o esos pasivos ambientales serían, ¿no? Esos costos que le quedan al país luego de la producción de estos bienes, ¿no? Además de la pérdida de los nutrientes por la sobreexplotación, como en el caso de la soja, o la contaminación de los acuíferos o de las napas, ¿sí? Por el tema de los fertilizantes y demás. Por lo cual es un tema bastante complicado a la hora de pensar y definir cómo es la utilización del agua dulce en la agricultura. Con respecto a la industria también sucede algo similar, decíamos es en menor medida, pero bueno, se lo utiliza como refrigerador o transmisor de calor, como materia prima, ¿sí? Por ejemplo para la producción de agua embotellada, como disolvente para lograr determinadas reacciones químicas, bueno, también para elementos de limpieza de esas materias primas o de las máquinas, también de la higiene personal, ¿no? Digamos. Y por supuesto las industrias que más utilizan agua, que más consumen agua son las pasteras, que decíamos las papeleras, las fábricas de acero, la industria minera y las centrales nucleares y térmicas. Que además estas industrias son aquellas que terminan muchas veces generando aguas residuales que sin un tratamiento previo y adecuado las vierten sobre otros lugares, degradando el suelo, el agua, el aire, ¿sí? Y por último decimos, bueno, el uso menor que se le da es el nuestro, digamos, me refiero al uso doméstico que uno le puede llegar a dar día a día, ¿no? Bebiendo el agua, duchándose, lavando el auto, lo que sea. Y puede llegar, digamos, a nuestros hogares de dos maneras posibles. A través del suministro público, digamos, por una red, ¿sí? Y a través del suministro privado, que sería por pozos, ¿sí? Donde la gente puede extraer de manera particular el agua potable. Sin embargo, no en todos los lugares existen o está presente la posibilidad de extraer agua de esa manera. Bien, ahora, ¿qué problemáticas están asociadas con el uso, con el agua? Tenemos fundamentalmente dos. La degradación de la calidad del agua, ¿sí? Y teniendo que ver un poquito con lo que hablábamos recién de los desechos, por ejemplo, de las industrias, ¿sí? Cuando la pureza del agua comienza a perderse, ¿sí? Nosotros no tenemos que olvidarnos que el agua se purifica. Pero bueno, muchas veces se le introducen tanta cantidad de desechos, ¿sí? Se vierten tanta cantidad de desechos que no
se respeta ese tiempo ecológico que requiere. Algunos de los contaminantes, decimos, más importantes son los microbios, ¿sí? Los metales pesados, los químicos, los aceites. Obviamente estamos hablando de contaminantes como el mercurio, el cadmio, por ejemplo, son altamente tóxicos y que además pueden tardar en destruirse, ¿sí? Cuando hablamos de químicos orgánicos, decimos los fertilizantes también, biológicos como los restos de alimentos, ¿sí? Hay varios contaminantes que justamente hacen que el agua no pueda, en este caso, purificarse. Y por otra parte, bueno, una de las problemáticas quizás más conocidas es el tema del acceso al agua potable y al saneamiento, ¿sí? En este caso, cuando hablamos del saneamiento, tenemos que tener en cuenta que tiene que ver con la dignidad de las personas, ¿sí? Digamos, el hecho de poder tener un acceso de calidad y un tratamiento como corresponde de los efluentes del agua, además de reducir las enfermedades, las muertes, ¿sí? Y por supuesto evitar que las fuentes de agua potable se sigan contaminando aún más. Sin embargo, en Argentina la distribución de las redes cloacales todavía no se extendió, digamos, por completo, ¿sí? No está en su totalidad, ¿no? El 100% de la población argentina lamentablemente no tiene saneamiento y el agua potable prácticamente no se puede decir que está en un 100% porque hay zonas rurales, ¿sí? En las que no se han registrado, pero podemos afirmar casi que en un 95% hay agua potable. De todas maneras, que estamos hablando de que en el año 2020 haya gente que todavía no tiene acceso a agua potable o saneamiento, digamos, no, por más que el número sea alto, no es de enorgullecernos, ¿no? Bueno, como vemos acá, por ejemplo, en la imagen también, cuando hablamos de los desechos de las industrias, un claro ejemplo es el del riachuelo, ¿sí? Es algo que nosotros tenemos acá muy cerquita, ¿sí? O también si viajamos a Capital lo podemos ver. Eh, Claramente cómo se llega a un punto en el cual ya prácticamente no hay un retorno, porque es lo que decíamos recién de que el agua no llega a purificar, por lo cual se necesita que sea un manejo integral, en este caso, como decíamos, de cuestiones políticas, pero también sociales, ¿sí? Generar cierta conciencia a la hora de arrojar residuos y por supuesto que, como decíamos recién, también haya un seguimiento de manera estatal, no solamente de manera punitiva, ¿sí? Digamos, de poner determinadas reglas, normas y castigos a empresas, sino también a las personas que realizan estos actos, ¿sí? que justamente tanto nos perjudican. Por último, y para ir cerrando el tema, otro de los problemas del agua tiene que ver con la privatización, la mercantilización y extranjerización del agua, ¿sí? ¿A qué hacemos referencia con estas tres terminologías? Bueno, muchas veces el agua se la considera como un bien, como una mercancía, ¿sí? Como un bien comerciable. De hecho, se dice que las próximas guerras, ¿no? Por así decirlo, ya no serían tanto por el petróleo, sino sería por el agua, ¿sí? Como ese recurso tan vital y tan preciado. Y muchos de las empresas transnacionales, ¿sí? Lo que hacen es ir comprando territorios, ¿sí? Van comprando terrenos cercanos a cuerpos y cursos de agua. Y digamos,
para algunos representa inversión, ¿sí? Unas ciertas inversiones. Dice, bueno, la empresa vino acá, se instaló, está dando trabajo. Pero también para otros son situaciones que, digamos, estarían poniendo en peligro la soberanía nacional, es decir, bueno, hasta qué punto le otorgamos nuestro recurso, ¿sí? A una empresa extranjera. Por ejemplo, hay una empresa, ¿sí? Que se llama Makena Sociedad Anónima, ¿sí? Que tiene una sede en Miami y la sucursal en Capital, ¿sí? Y lo que hace es exportar agua dulce del Paraná, en Santa Fe, fundamentalmente en Santa Fe. En los que, por ejemplo, hubo legisladores, ¿sí? Intendentes que pidieron, elevaron una queja y pidieron por la prohibición de esta exportación de agua dulce, en la que Makena tenía como objetivo enviar agua al Medio Oriente, ¿sí? A través de cisternas con 7.000 toneladas de agua, donde calculan que cada cisterna tendría un valor de 2 millones de dólares, ¿sí? Por lo cual a eso nos referimos cuando estamos hablando de mercantilización y extranjerización del agua, ¿sí? Donde el agua ya no es un bien común, sino acá pasa a ser una mercancía, ¿sí? Donde pueden haber negocios millonarios y obviamente, por otra parte, seguimos dejando a gente sin el acceso eh, a un bien tan preciado como este. Bueno, espero que haya quedado claro el tema, que se haya entendido. Y bueno, cualquier duda o consulta que tengan, ya saben, me pueden escribir. Les mando un abrazo grande y que sigan muy bien.